Capítulo 1. La visión de Cristo. Paulo observaba a Clark con el ceño fruncido, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y preocupación. La Basílica de San Antonio de Padua estaba casi vacía a esa hora de la noche, salvo por alguna sombra pasajera de un feligrés rezagado. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, mezclándose con el leve crujir de la madera antigua bajo sus pies. Las velas parpadeaban con la corriente de aire que se filtraba por las altas ventanas góticas. El eco de sus voces se perdía entre los muros de piedra, como si la propia iglesia estuviera absorbiendo sus palabras. Clark dejó el cuaderno sobre la mesa de madera oscura y respiró hondo. En el libro de Revelaciones, Juan describe una visión. Ve a Cristo glorificado, con un rostro resplandeciente y una espada de doble filo saliendo de su boca. Sus ojos son llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Pero lo importante es lo que le dice. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Paulo asintió lentamente. El inicio de la profecía. La primera advertencia. Exactamente. Clark pasó una mano por su cabello enmarañado. Si seguimos la secuencia, la primera advertencia es a las 7 iglesias. Y Paulo, no es casualidad que las críticas que se les hacen sean reflejo exacto de lo que está sucediendo en nuestra era. La tibieza, la corrupción, la idolatría al dinero. Todo encaja. El sacerdote apoyó los codos en la mesa. Eso podría ser una simple interpretación subjetiva. A lo largo de la historia, muchos han visto paralelismos entre revelaciones, su tiempo. ¿Y si solo estamos repitiendo patrones humanos? Si no es más que un reflejo de nuestros propios miedos. Pero dímelo claro, Clark, ¿qué ha pasado que te tiene así? Clark sacó un viejo recorte de periódico. Un incidente en Jerusalén hace 3 noches. Un hombre vestido con ropas blancas fue visto en el Monte de los Olivos, rodeado de una extraña luz. Algunos dicen que hablaba en lenguas antiguas. Desapareció sin dejar rastro. Paulo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se volvió instintivamente hacia el altar mayor, donde la figura de Cristo crucificado parecía observarlos con una gravedad insondable. ¿Y la noticia? Clark se inclinó hacia él. No está en los medios principales, solo en un pequeño sitio de noticias religiosas. Están ocultando información, Paulo. Y esto es solo el principio. El sacerdote entrecerró los ojos. Eso suponiendo que la historia sea cierta. Hay mucha gente en internet inventando visiones y profecías. ¿Qué te hace estar tan seguro de que esto es real y no una histeria colectiva? Clark suspiró, mirando la bóveda de la basílica. Porque no es la única señal. Han habido más. Sismos en lugares inesperados. Figuras extrañas en las nubes. Un aumento repentino en la violencia, en el caos. Paulo, algo está cambiando. Y lo estamos ignorando. Justo en ese instante, una ráfaga de viento golpeó las puertas de la basílica, haciéndolas rechinar. El sonido retumbó en la nave vacía, seguido de un repentino titileo en las velas. Paulo sintió que un peso invisible caía sobre él. En su mente, una imagen fugaz apareció. Una bestia emergiendo del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, como si algo en su interior despertara una antigua advertencia. Se pasó la mano por la frente, como si intentara apartar un pensamiento incómodo. Si esto es el comienzo, murmuró con la mirada fija en la cruz, entonces debemos estar preparados para lo que viene. Pero Clark, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si es solo una paranoia más de nuestro tiempo? Clark no respondió de inmediato. En su lugar, sacó de su bolso un libro antiguo, con páginas amarillentas por el tiempo. Encontré esto en una colección privada de textos antiguos. Es una copia de uno de los primeros códices del Apocalipsis, en griego. Y hay algo que nadie ha notado antes. Paulo tomó el libro con cautela, hojeándolo hasta que Clark señaló un pasaje subrayado. La traducción moderna dice: la bestia ascenderá del abismo y hará guerra contra ellos. Pero en el griego original, la palabra abismo podría significar también profundidad sin fondo, o incluso dimensión oculta. ¿Y si esta profecía no habla solo del infierno, sino de algo más? Algo que aún no comprendemos.
El sacerdote sintió un escalofrío más profundo esta vez. Si esto es cierto, Clark, entonces tal vez haya alguien que pueda ayudarnos a verificarlo. Conozco a un experto en textos antiguos, un hombre que ha pasado su vida estudiando las escrituras más antiguas de la Iglesia. Podría darnos una respuesta definitiva. Clark asintió. Entonces, vayamos a verlo. Porque si esta traducción es correcta, significa que hemos entendido mal la profecía todo este tiempo. Y lo que se acerca podría ser peor de lo que imaginamos. Al día siguiente, Clark y Paulo emprendieron el viaje hacia Vicenza, donde vivía Vincenzo, el experto en textos antiguos. El coche avanzaba por las carreteras rurales italianas, atravesando paisajes tranquilos y pueblos pequeños mientras la conversación entre ellos continuaba. ¿Estás seguro de que Vincenzo es la persona correcta?, preguntó Clark, mirando el paisaje pasar mientras su mente seguía girando alrededor de lo que habían discutido. Sí, respondió Paulo, manteniendo los ojos en la carretera. Él es un experto en textos antiguos y puede tener información que nosotros no tenemos. Si alguien puede ayudarnos a esclarecer esto, es él. Paulo ratificó, aunque seguía con la duda en sus ojos. Pero, ¿y si no es más que una interpretación equivocada? Es fácil caer en paranoias cuando el mundo está tan caótico. A veces todo parece encajar demasiado bien, como si estuviéramos buscando algo que no está ahí. Clark respiró profundamente. Lo sé, pero estas no son solo coincidencias. Los sismos, los fenómenos extraños, las figuras en las nubes, y el incidente en Jerusalén. No podemos ignorarlo. Si las profecías de revelaciones están de alguna manera relacionadas con lo que está sucediendo, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. El coche avanzaba en la oscuridad, y el sonido del motor llenaba el espacio entre ellos, mientras Paulo seguía mirando por la ventana. ¿Y si estamos equivocados? Si no es más que una falsa alarma, ¿qué nos queda? ¿Nos quedaremos aquí, buscando lo que no existe?, preguntó Paulo, la incertidumbre en su voz. Clark giró ligeramente el volante y respondió con calma. Si estamos equivocados, lo sabremos pronto. Pero si estamos en lo cierto, entonces debemos hacer todo lo posible para comprender lo que está sucediendo. El silencio se apoderó del coche mientras avanzaban. El viaje hacia Vincenzo se sentía más largo de lo que realmente era. Ambos sabían que no solo estaban viajando hacia la ciudad de Vicenza, sino también hacia una verdad más grande, una verdad que los podría cambiar para siempre. Vincenzo vivía en una casa antigua en las afueras de Vicenza, una pequeña villa que parecía haber resistido el paso del tiempo. El edificio, de fachada de piedra, estaba rodeado por un jardín descuidado, lleno de arbustos frondosos y árboles que parecían estar cubiertos por una capa de niebla perpetua. La casa, aunque humilde, tenía un aire de sabiduría y misterio, como si hubiera sido testigo de siglos de secretos. Cuando llegaron, un anciano de cabello canoso y barba espesa los recibió en la puerta. Vincenzo, a pesar de su edad, mantenía una energía inquieta en sus ojos, como si todo a su alrededor le pareciera un enigma a resolver. Su voz era grave y profunda, como si cada palabra estuviera impregnada de siglos de conocimiento. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa en los labios, aunque su mirada reflejaba una cautela sutil. «¿En qué puedo ayudarles?». Paulo le explicó brevemente la situación, detallando sus preocupaciones sobre las visiones y las extrañas señales que habían estado ocurriendo, mencionando el pasaje del Apocalipsis y la posible interpretación errónea de los textos. Vincenzo asintió mientras lo escuchaba, sus ojos observando cuidadosamente a ambos. «Este es un tema profundo y antiguo», dijo finalmente. «Pasé mi vida estudiando las escrituras y sus múltiples interpretaciones. Si lo que están sugiriendo es cierto, no estamos ante una mera coincidencia, pero necesitaré tiempo para investigar, y las respuestas no siempre son fáciles de encontrar». El anciano invitó a ambos a pasar a su casa, ya que se había dado el cruce de las primeras palabras en la puerta.
Vincenzo era un hombre de pocas palabras, pero su mente trabajaba incansablemente para conectar las piezas de un rompecabezas que parecía más grande que él mismo. El anciano estudioso los condujo por un estrecho pasillo hasta su biblioteca personal. La estancia estaba iluminada por lámparas de pie y una gran chimenea encendida, cuyo crepitar llenaba el aire con una calidez tenue. Libros antiguos cubrían las paredes de madera oscura, algunos apilados en mesas y otros abiertos, mostrando páginas amarillentas con escrituras en latín, griego, hebreo y arameo. Era el refugio de un hombre que había dedicado su vida a desentrañar los misterios de los textos sagrados. Clark y Paulo se sentaron en sillas de cuero gastado, mientras Vincenzo se acomodaba en un sillón junto a una mesa de caoba cubierta de pergaminos. Se tomó un momento para encender su pipa y exhaló lentamente el humo, observándolos con una mirada calculadora. No es común que un sacerdote y un académico vengan juntos a mi puerta con preguntas sobre el Apocalipsis, dijo con voz grave, su acento italiano marcando cada palabra con un tono casi musical. ¿Qué los ha traído realmente hasta aquí? Paulo intercambió una mirada con Clark y luego habló con seriedad. Mi amigo aquí, como le explicamos de manera acotada anteriormente, cree haber desvelado ciertos patrones en los eventos recientes. Señales que parecen coincidir con lo descrito en el libro de Revelaciones. Creemos que algo está sucediendo y queremos una opinión experta sobre si esto podría ser más que una coincidencia. Vincenzo entrecerró los ojos, se inclinó hacia adelante. Si hubieran venido hace unos años, tal vez los habría tomado por paranoicos o fanáticos de las teorías de conspiración. Pero los tiempos han cambiado, y yo también he cambiado. ¿A qué se refiere?, preguntó Clark. Vincenzo sacó un viejo libro encuadernado en cuero, lo abrió con cuidado y señaló un pasaje en latín. Durante los últimos 30 años, he estudiado las copias más antiguas del Apocalipsis con más rigurosidad, y he encontrado algo que me ha perturbado profundamente. Las traducciones modernas han suavizado muchos de los términos originales. Por ejemplo, en el capítulo 13, donde se habla de la bestia, la frase, subirá del abismo, tiene una raíz en griego que también puede significar ser liberado o desatado. Clark asintió, recordando lo que había descubierto. ¿Quiere decir que no estamos esperando que la bestia emerja, sino que ya ha sido soltada? Vincenzo golpeó suavemente el borde del libro con sus dedos arrugados. Exactamente, joven. Pero hay más. He seguido eventos mundiales y anotado cada uno durante los últimos 20 años, y puedo decirles algo. Las señales están ahí para quien quiera verlas. Díganos todo lo que ha descubierto, pidió Paulo, cruzando los brazos y respirando hondo. Vincenzo se apoyó contra el respaldo del sillón y comenzó a hablar con calma, como si cada palabra pesara con el peso de los siglos. Primero, la desestabilización mundial. El Apocalipsis nos habla de guerras, rumores de guerras, hambre y pestilencias. En los últimos años hemos visto un resurgimiento de conflictos en lugares estratégicos. El Medio Oriente es un polvorín. Europa enfrenta crisis políticas sin precedentes. En América, la sociedad está más dividida que nunca por viejas corrientes políticas reorganizadas. Todo esto encaja con la profecía de los 4 jinetes. El jinete de la guerra, murmuró Clark. El jinete del hambre también está activo, continuó Vincenzo. Las hambrunas no son noticias principales, pero están ocurriendo en África, Asia y hasta en partes de América Latina donde habían disminuido de manera considerable. Millones de personas padecen desnutrición mientras el costo de los alimentos sigue aumentando. Y las plagas, añadió Paulo, sintiendo un escalofrío en la espalda. Vincenzo asintió. Las enfermedades han evolucionado. Lo que ocurrió hace algunos años con la pandemia fue solo un aviso. En antiguos escritos apócrifos hay referencias a pestilencias desconocidas que azotarán la tierra antes del juicio final. ¿Y qué hemos visto recientemente? Enfermedades resistentes a los antibióticos, brotes de virus sin explicación clara, anomalías en la biología humana. Todo esto encaja. Clark sintió que un nudo se formaba en su estómago. Todo esto lo había sospechado, pero escucharlo con tanta claridad lo hacía aún más real y temeroso. Eso explica a los jinetes, pero ¿qué hay de la figura de la bestia? Vincenzo exhaló otro poco de humo de su pipa y miró fijamente a Clark.
Ahí es donde las cosas se ponen más peligrosas. La bestia no es solo un ser demoníaco que surgirá del abismo. En muchas interpretaciones, es un sistema, una estructura de poder que controlará al mundo entero. Y yo creo que ya ha comenzado a tomar forma. Paulo frunció el ceño. ¿Se refiere a algún gobierno? Vincenzo negó con la cabeza. No es tan simple. La bestia no es un solo gobierno, sino una convergencia de poderes. Un sistema global que unifica lo económico, lo político y lo militar bajo un solo mando. Lo que estamos viendo hoy con el auge de la inteligencia artificial, la digitalización total de la economía y el control de la información no es casualidad. Es el terreno preparándose para lo que vendrá. Clark sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que la profecía del control total sobre la humanidad ya está en marcha? Vincenzo cerró el libro lentamente. Exactamente. Cuando la profecía menciona que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, muchos imaginaron un sello físico, un tatuaje, un código. Pero, ¿y si no es algo visible? ¿Y si se trata de un sistema donde aquellos que no se sometan a las nuevas reglas queden excluidos del comercio, del acceso a los servicios básicos, de la propia sociedad? Paulo apretó los labios. Eso ya está pasando en algunos lugares. Hay países que han implementado sistemas de crédito social donde la gente pierde derechos por no obedecer ciertas normas. Vincenzo asintió. Es el inicio. Si seguimos este camino, en poco tiempo el control será absoluto. La bestia no vendrá con cuernos y fuego. Vendrá con promesas de paz y seguridad, y la humanidad la aceptará con los brazos abiertos. Clark sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Y el falso profeta? Vincenzo entrecerró los ojos. Él será el encargado de unir a todos bajo una única creencia. No necesariamente una religión en el sentido tradicional, sino una nueva forma de pensar, una filosofía que haga que la gente acepte voluntariamente lo que la bestia imponga. Paulo tragó saliva. El adoctrinamiento global ya está en marcha. Un silencio pesado cayó sobre los tres. El fuego de la chimenea crepitó con suavidad, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías. Clark se inclinó hacia adelante. Vincenzo, ¿qué hacemos con esta información? El anciano lo miró fijamente y dijo en voz baja. La pregunta no es qué hacemos nosotros, sino si aún hay algo que pueda hacerse.